Curso Camino a la Abundancia, clase 16. Dar para recibir. Estamos siempre en los mismos. La ciencia de la verdad le dicen a la metafísica antes de que aparezca la física cuántica. Probablemente con la física cuántica o se va a convertir en la metafísica científica y van a seguir siendo ambos ciencia de la verdad. Yo pienso que la física cuántica no es la ciencia de la verdad. Pienso, y eso es un pensamiento muy personal, que ustedes pueden aceptar, rechazar o crear su propio pensamiento. La metafísica es la ciencia de la verdad y la física cuántica es la demostración de la ciencia de la verdad, porque para hacer ciencia tiene que demostrar. En cambio, a la metafísica no le interesa la demostración. Su objetivo no es demostrar, su objetivo es moverse de acuerdo a las leyes de la energía, sin importar a quién le convence o a quién no le convence. Entonces, podemos repetir esta afirmación como un principio de prosperidad. Mi conciencia espiritual, o sea, una conciencia más allá del yo carnal, del ego, de mi mente misma, mi conciencia espiritual me provee abundancia. Y le podemos agregar por múltiples caminos o por múltiple dirección o de múltiples fuentes, como ustedes quieran llamarlo. Ustedes pueden hacer su propia afirmación. Mi conciencia espiritual me provee abundancia continua, creciente, armoniosa. Mi conciencia espiritual me provee abundancia creciente, continua, permanente, armoniosa. Y fíjate tú que toda la riqueza emana de ese ser. Y tú puedes decir, bueno, pero este es un hindú y es un dios de ellos. No, tú eres un dios. Tú tienes todas estas cualidades. ¿Cuánta cosa que tú no sabías hacer hace 10 años, hoy lo hace magníficamente? Porque las cualidades están dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y sucede que tú primero no crees que tiene. Y como no cree que tiene, ¿cuál es la diferencia entre el que cree y el que no cree sobre algo? Voy a parar porque me interesa aclarar ese concepto. Diferencia entre el que cree, por qué el que cree logra y el que no cree no logra. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta va para quienes están presentes. Francisca, Karen, María, Esther Jiménez, Raquel, Sadi Rodríguez, Zulma Benítez. Cualquiera de ustedes pueden contestar cuál es la diferencia que es sustancial entre el que cree y el que no cree. Hola, profe. Hola, Karen. Profe, yo pienso la diferencia es el que hace. El que hace, ¿qué significa eso? A ver si me aclaras El mejor. hacer. El hacer. Yo, claro, porque cuando vos, por ejemplo, tomás una afirmación y lo haces, tenés un resultado, entonces eso ya se graba en vos que sí. Interesante, muy lindo. Además, Raquel, ¿cuál es tu opinión? Raquel siempre se esconde y después quiere vender. Sí. El que cree sigue las leyes correspondientes a su objetivo. Interesante. ¿Y si no conoce las leyes pero cree nomás? ¿Cómo quedaría eso? Y como dice, tu mundo se dan según tus creencias, que va creando rutas neuronales al pensar. Interesante, muy interesante. Además, Zulma, ¿vas a participar tu micrófono? Sadi, te escucho. Sí, profe. La convicción de que lo que uno cree va a lograr.
Excelente. Muy bien. La diferencia normal entre uno que cree y que no cree es que el que no cree no intenta. El que cree intenta. Y ahí está la diferencia. Que hay un mensaje de alguien ahí que se me borró demasiado. Tiene certeza. Tiene certeza, sí, pero con eso, ¿cuánta gente que cree no logra? Entonces, estamos hablando de la gente que lograron. ¿Por qué lograron? Porque creyeron e intentaron. Y hay otro que cree, pero no intentaron. Pero lo normal es que el que cree intente aquello que le interesa. Y el que no cree no intenta. Ahí está la gran diferencia. ¿Ok? Bien, gente, gracias Adi, gracias a todos los que participaron. Excelente aporte. Podemos seguir hacia adelante. Entramos de nuevo. Entonces continúen esta afirmación y considérense cada uno de ustedes que son depositarios de toda la grandeza de la divinidad. Está dentro de ti. Es cuestión de que te decida a moverlo. Y recuerda que tu responsabilidad es ser feliz y evolucionar. Esas son tus dos grandes responsabilidades. Tus responsabilidades no son tus hijos, tu marido, tu esposa. Son obligaciones que uno tiene y debe cumplirlas, pero no es tu responsabilidad, porque ellos también tienen responsabilidad. En todo caso, son responsabilidades compartidas, pero aquella real responsabilidad tuya es tu evolución y tu felicidad para que cuando tú retornes al mundo espiritual, retorne a un nivel vibratorio en octavas superiores y pueda retornar a una encarnación de mejor nivel. Ese es el objetivo. No sé qué hice aquí. Algo hice. Bien, ya retomamos. Bien, fíjense en esta imagen. Este es para enamorados. Como entre ustedes hay muchos enamorados, le puse esta imagen. Espero que les sirva. Dice. Ahí comienza. Perdón. Ahora. Las rosas en el agua duran pocos días. Tu amor y el mío duran toda la vida. Y fíjense la imagen. Son palabras filosóficas y poéticas que ayudan al corazón. Y todo aquello que ayuda al corazón rejuvenece. ¿Quién no querría que su amor dure toda la vida? Entonces, debemos procurar que si hay alguien, mi orientación siempre suele ser a las personas en un campo realmente objetivo. No cuide a quien tú amas, cuida a quien te ama. Porque a quien tú amas te va a quitar todo lo que tenés y quien te ama te va a dar todo lo que tiene. Existe una enorme diferencia. Entonces debemos cultivar que el otro nos quiera y no que nosotros cultivemos a quien nosotros queremos. Eso no implica que tú no le des algo a quien tú le quieres, pero es una inversión equivocada. Bien, seguimos. Fíjense en esta imagen radiante. Así está tu conciencia si trabaja desde tu corazón emitiendo abundancia. Dar para recibir el valor mágico del diezmo es uno de los grandes obstáculos que tenemos porque no cumplimos en ese aspecto. En muchos pasajes de la Biblia se describe la importancia de dar el diezmo. Pero, ¿qué es el diezmo? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué Dios necesita recibir de nosotros una parte de lo que Él mismo nos da? Fíjense que Dios no necesita de nosotros, ni en vida, ni en lo que hagamos, ni en lo que hacemos. En realidad, lo que propone es el cumplimiento de las leyes, nada más. Por eso utilizamos nosotros ese cumplir con la ley que Dios necesita. Utilizamos la ley del perdón como que Dios se enoja. Dios no puede enojarse. Su nivel es de indiferencia divina absoluta en todas las áreas. Dios
no siente absolutamente nada si nosotros hacemos una guerra y liquidamos 40 millones de personas como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. A Dios no le afecta. Toda su creación sigue igualita. A diferencia de lo que hemos aprendido, el diezmo no es una obligación. Vuelvo a repetir. A diferencia de lo que hemos aprendido, el diezmo no es una obligación, sino un requisito básico para mantener la energía del dinero en circulación. Debemos entregar una parte del dinero recibido lo más pronto posible. De esta manera nos aseguramos de no interrumpir la corriente energética de la prosperidad. El diezmo más eficiente es el que hace el campesino. La tierra debe retornar exactamente de acuerdo a la cuantía que él sembró. Y fíjate que el campesino tiene la esperanza, no tiene la certeza, pero tiene una esperanza cercana a la fe de que la tierra le va a devolver. Y la tierra normalmente devolvería, pero puede ser que haya un incendio y desaparezca. Puede ser que haya una sequía y no permite la germinación de esa siembra, o germinó, pero no fructificó. Y el verdadero campesino sabe de esto. Igual él vuelve a dar su diezmo ese año. Aun cuando no le produjo nada, igual vuelve a dar. Excepto aquel renegado que reniega, protesta, se queja y ya no da. Eso es otra cosa. Básicamente, el diezmo es el 10% de lo que recibimos en beneficio. No es lo que recibimos en bruto. Porque si tú, por ejemplo, trabajas y tienes que pagar tus alimentos, tienes que pagar tu pasaje y te queda, por ejemplo, gana 10 millones y te queda 1 millón. Bueno, tu porcentaje de diezmo es de ese 1 millón, por lo menos hasta donde yo entiendo. Puede ser que yo entienda mal, porque hay organizaciones, yo sé que aquí mismo en nuestro país hay organizaciones que te exigen, creo que el 20% de tu ganancia para estar entre ellos. Entonces, cada uno interpretará a su manera. Yo trato de acercarme a una interpretación más racional, más espiritual, que simplemente hacer una antojadiza interpretación porque me conviene. ¿Por qué el 10% y no el 11% o el 20%? Porque el número 10 está formado por el 1 y el 0. El 1 es masculino y el 0 es femenino. Solamente al unificar esos dos números podemos aumentar, porque yo puedo escribir 1, 2, 3, 4, 5. Individualmente esos números tienen poco valor, pero si yo le agrego un 0, lo elevo a su 10ª potencia, a cualquier número que yo le ponga. Y ustedes saben que un hombre no es gran cosa hasta que se una a una mujer. Y una mujer es un 0 a la izquierda sola, pero se convierte en un 0 mayor porque potencia. Fíjense, al hombre de 1 le convierte en 10. Y antes han habido familias que han tenido 10, 15 hijos. ¿Cómo se multiplicaron? Pero gracias a la mujer. El 1 representa el principio masculino, la energía de dar. El 0 representa el principio femenino, la energía de recibir. Por eso que las mujeres no se preocupaban ya de bienes, sino que se preocupaban de casarse bien, porque su función es recibir, no dar. En cambio, el hombre sí tenía que ocuparse de ser un generador de recursos para poder proveer a la mujer con quien va a compartir su existencia. Los dos números combinados representan el equilibrio entre el dar y el recibir. Vale decir que si tú recibes una cuantía de beneficio del universo, cuando tú recibes y no devuelves ese 10%, tú estás obstaculizando el libre fluir de la energía. Recuerda
A ver si vamos a lo espiritual. Y voy a preguntar algo importantísimo a ustedes. ¿A través de qué fluye la energía? Le pongo prácticamente una cáscara de banana. Somos 2, 4, 6, 8 personas que estamos. Si no sabe ninguno, me dicen que no saben y yo le voy a explicar. Por favor, me dicen que no saben porque o se fueron todos ya a dormir. Porque no reacciona nadie. No, yo no sé, profe. Uno sabe, perfecto. ¿Y Patricia? No sé, No sabe. Ahora vas a saber, no entonces, sé. bueno. Del pensamiento. La energía circula a través de los números. Se forma en la conciencia una figura geométrica y esa figura geométrica, por eso Pitágoras dice, Dios geometriza y matematiza. O sea, Dios es geometría y matemática. La imagen que se forma es geométrica, pero la cuantía de energía que va a circular es numérica. Por eso el que no cumple con los números tiene dificultades. Por eso la persona que no paga su sueldo, no paga su vida y vive a expensas de otro, es difícil que prospere. La persona tiene que ser generador de su propio recurso. ¿Y cuándo comienza esa responsabilidad? A los 18 años. Padre dadivoso le mantiene a su hijo hasta los 25 porque están estudiando. Mismo eso ya están en flagrancia, o ya están en error, pero todavía por la sociedad es aceptada, pero no por el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy exigente. Volvemos entonces, gracias por el compartir, gracias por decirme que no saben, porque eso te hace humilde y te pone a la puerta de crecer y de aprender. El diezmo significa devolver al universo parte de lo que hemos recibido para mantener el flujo de su circulación. Surgen muchas preguntas acerca del diezmo y estas son algunas de ellas, lo que vamos a hacer ahora. ¿A quién debo dar mi diezmo? Este es un problema vital. ¿A quién le voy a dar? Para prosperar, debemos poner siempre a Dios en primer lugar. Por lo tanto, nuestro diezmo debe estar destinado a la persona, lugar o institución que me sirve de fuente espiritual. Si tú no hablas a la iglesia, pero sí habla con su sacerdote y su sacerdote te da paz interior, te tranquiliza, te fortalece y fortalece tu hogar y familia, pues el diezmo debe ir directamente al sacerdote. Pero si tú vas a la misa y la gente y la iglesia es el que te tranquiliza, entonces es a la iglesia lo que debe dar. Si está recibiendo educación, una de las cosas que yo suelo decir, lo que salimos de la universidad y vivimos de ese ingreso, deberíamos de donar a la universidad un diezmo, porque ellos fueron los que nos formaron para recibir el dinero que actualmente estoy recibiendo. No, pero yo pagué. Eso no tiene ninguna importancia. Probablemente la universidad no le va a hacer nada que tú le hagas su diezmo o no, pero lo importante es que tú cumplas, a eso se refiere. Y ustedes van a ver que si estudiamos mucho, estamos llenos de deuda. Bendito sea la bendición divina que vivimos más o menos bien, porque demasiadas leyes transgredimos. Poner a Dios en primer lugar significa apoyar y sostener la fuente que me alimenta espiritualmente. Esta fuente puede variar con el tiempo o pueden ser varias fuentes a la vez. Normalmente pensamos como lugar espiritual la iglesia a la cual asistimos, lo cual es correcto en ese sentido y en esa visión. La iglesia tiene que sostenerse materialmente. ¿Cómo se va a sostener materialmente si no recibe? Venden beneficios espirituales y debe ser compensado por beneficios materiales para que se pueda seguir
sosteniendo y prestando el servicio correspondiente. Así cuando tú entras en un sanitario moderno, te dice, recuerda, deja este sanitario tal como tú lo encontraste, y alguno encuentra sucio y lo deja más sucio. No es eso lo que quiere decir. Dice que mantengamos el sanitario limpio porque alguien que tiene después de ti va a querer encontrarlo limpio. Entonces, yo vengo a la iglesia, recibo una oración, escucho un salmo, escucho un pasaje bíblico, yo estaba listo para pelear y retorno y disuelvo ese conflicto en mí y pacifico mi corazón. Es espiritual, no hay forma de mesurarlo, pero yo puedo materializar ese agradecimiento para que esa iglesia continúe y siga prestando ese servicio tan extraordinario que me prestó a mí, a los demás. Si siente que dicha iglesia te alimenta y satisface espiritualmente, entonces ahí debe dar tu diezmo. Cualquier persona sin distinción de religión, edad o cultura puede llegar a ser en un determinado momento tu fuente espiritual. Un anciano que te oriente, una persona que simplemente te quiere, un vecino, una señora de edad que tiene mucha sabiduría y te enseña a vivir, tú que eres mujer, y una señora adulta te está enseñando cómo mantener tu matrimonio o cómo lograr un buen matrimonio. Esa persona merece tu diezmo. El diezmo es volver visible algo que yo recibí de manera invisible. Es un sentimiento de profundo agradecimiento, es un sentimiento que multiplica esa bendición recibida por mí, direccionada a otra alma. Recuérdense que todos somos uno. Nosotros somos individualmente la célula de la humanidad. La humanidad está conformada por nosotros. Tú desapareces y la humanidad desaparece para ti. Esa persona puede ser un profesor, puede ser un amigo, puede ser un niño que te regaló una sonrisa y se hizo tan feliz en una mañana triste, una mañana de incertidumbre, y tú ves la obra de un niño y te enternece ese niño, y ¿por qué no pone algo en su mano? ¿No te parece? O alguien completamente ajeno a tu ritmo diario. Puede ser una persona que conociste en el viaje. Y en cierto modo, a veces no se puede hacer el diezmo en dinero. Pero ¿saben cómo podemos diezmar? Una buena oración, una de profundo agradecimiento y de un pedido especial al universo para que le provea a esa institución o a esa persona de aquello que esa institución o esa persona puede necesitar para ser más útil en su servicio. Siéntete libre de dar. Al alimentar tu fuente espiritual, encontrarás nueva información y caminos para continuar tu crecimiento en la vida. Una vez que tú comiences a hacer algo, el universo se va a mover y te va a mostrar lo que corresponde. Fíjense en esta parte. Silla para diezmadores o no diezmadores. Ya saben lo que va a pasar allí, ¿eh? A los diezmadores les van a dar mejor lugar. Y a los que no diezman seguramente le van a dar una silla con clavo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se tiene derecho y beneficio. No hay un lugar en donde esto no sea así. Hay lugares que sin ser espirituales como una iglesia, también puede convertirse en tu fuente para dar o para recibir. Existen clubes, organizaciones con o sin fines de lucro, etcétera, que en algún momento pueden llegar a estimular tu crecimiento espiritual. Si llegara a ser así, entonces allí deberás dar tu diezmo. Pero vuelvo a repetir, yo soy partidario, no digo fanático, pero soy partidario consciente de que el diezmo no tiene que dar
si es que no está dispuesta a dar. El diezmo tiene que ser un acto consciente, porque si no, te está conectando con pérdida. Porque si tú das un diezmo como pérdida, tu pérdida va a crecer. Y entonces la institución o la persona que te está orientando se perjudica porque de alguna manera es el que está estimulando esa conducta. Si tú estás dando de mala gana, el receptor no debería de recibirlo, porque se está dañando el receptor y se está dañando el dador. ¿Puedo dar el diezmo a alguna institución de beneficencia? Si dicha institución es tu fuente espiritual, entonces la respuesta es sí. De lo contrario, la respuesta es no. Estos pensamientos son de Valsesia y le vuelvo a repetir. Este hombre fue un hombre joven, muy próspero, lastimosamente desencarnó prematuramente, vivió en la Argentina, o sea, es argentino, vivió en Miami y desde allá hacía sus grandes obras en el mundo de la riqueza. Aprende a distinguir entre lo que es dar el dinero y lo que es el diezmo propiamente dicho. Dar dinero es una cosa, dar diezmo es otra cosa. El hecho de que ya diste mucho dinero no implica que tú estés liberado del diezmo. El hecho de que ya des el diezmo no implica que tú estés liberado de dar dinero a otra alma, a otra persona que tú quieras dar. Debe dar tu diezmo exclusivamente a la persona, lugar o institución que te ayuda a crecer espiritualmente. Esto te aclara meridianamente cómo debe conducir tu diezmo. Y aquí, señor pastor, ya di mi diezmo, mi auto, mi casa, y no tengo más nada para dar. ¿Segura? ¿Qué tipo de sangre tiene? O sea que no hay salvación. Bueno, son jocosidades que se buscan para amainar un poco el impacto porque a la gente no le agrada mucho el diezmo. Tiene cierta resistencia a cumplir con este punto. Luego puede dar el dinero que quieras y donde quiera, pero no tu diezmo. O sea, el diezmo es una cosa que debe ser dirigida donde corresponde. ¿Debo dar el 10% de mi ganancia neta o debo descontar mis gastos? Puede hacerlo de cualquiera de las dos maneras. La forma más poderosa y conveniente es dar el 10% de todo el dinero que recibes. De esta manera, nunca te faltará dinero para cubrir tus gastos ni para tu vida diaria. Si tú consideras que todos tus gastos están pagados gracias a tu diezmo, entonces debería de dar de la totalidad de tu ingreso. Pero a la gente asusta, a la gente con mentalidad todavía mezquina y mentalidad todavía pobre, asusta dar cantidades mayores que lo que esa persona piensa. ¿Debo pagar mis cuentas primero y luego dar el diezmo? No, todo lo contrario. Si quiere prosperar, tiene que aprender a poner a Dios en primer lugar. Esto es 100% cierto. ¿Se puede dar menos del 10%? Dar menos significa que no tienes fe en el proceso. En ese caso, es mejor que no des nada y que cure tu miedo primeramente. Es lo que le dije en otro lenguaje más adelante o más atrás, me parece. ¿Cómo puede la mesera obtener el 15% y Dios solo el 10%? Hay lugares en que te cobran, recuerdo antes en la Argentina, vos te sentabas y ya había un precio por sentarte en la mesa. No sé, eso desapareció últimamente, ¿verdad? En los últimos tiempos, no era más así, ¿verdad? Pero te acordás todavía los tiempos que se pagaba ya por sentarse en la mesa. El porcentaje lo que te atendían del mozo ya estaban todo incluido. Bueno, es interesante lo que dice. Solo que Dios tiene sus propias leyes y los seres humanos tenemos la nuestra. Yo pienso que es mejor respetar ambas leyes porque vivimos entre los seres humanos y Jesús en ese término es muy categórico. ¿Qué significa eso? Bien. Levantaste tu mano. Bueno, yo creí que era en alemán. Te escucho.
Te escuchamos, Zulma. Profe, tengo una consulta sobre el porcentaje que hay que donar, o sea, perdón, el porcentaje sobre el que hay que hacer el 10%. Sí. Yo tenía entendido que era el 10% sobre tus utilidades, o sea, el 10% sobre lo que vos ganás. O sea, tus ingresos menos tus costos de vida, el 10% de eso es. Yo propongo eso, pero aquí va el Ok. CZ está diciendo lo contrario, que si vos querés más dinero, hay que darle al diezmo esta valoración, que es muy difícil de entender, que el diezmo es la semilla que yo devuelvo a la tierra y que la tierra me va a devolver generosamente multiplicado. Ok. Entonces, si yo gano 10 millones y mi gasto es, por ejemplo, 8 Sí. millones, y yo doy 1 millón porque 10% de lo que me sobra, 1 millón nomás ya, por ahora. Pero si yo cumplo eso, va a llegar en que en el mes me sobre 2, 3 y 5 y 10 también, porque el universo, al comprobar mi eficiencia en cumplir con las leyes sin restricciones, el universo también me va a dar sin restricciones. Estos son pensamientos elaborados por mí. Hay que ser sometido a un tamiz y verificar si yo tengo razón o no. Pero en cuanto a la tierra, sí tengo absoluta razón porque lo he comprobado. Si vos sembras 10 semillas, el universo te va a devolver 10 plantas de maíz. 10 plantas de maíz en una tierra buena es 4 espigas cada planta. De 10 plantas de maíz vos vas a tener 40 espigas. Y tú diste solamente 10 semillas, pero vas a tener 40 espigas. Entonces, esa es la interpretación psicometafísica del diezmo y es lo que yo entiendo. Ahora, lo que yo entiendo no es lo que los demás entienden. Entonces, cada uno se desenvolverá de acuerdo a su creencia. Y en mi orientación particular, yo le digo siempre a la gente que haga lo que le parezca. Yo le digo esto, le planteo generalmente 3, 4 posibilidades, pero la decisión final tiene que tomarla la persona que está implicado. ¿Te parece bien, Zulma? Sí, profe. ¿Hay otra pregunta o ya es suficiente? Está claro, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, dice, ¿se puede dar menos del 10%? Dar menos significa que no tiene fe en el proceso. Eso en parte contesta un poco la pregunta que hizo nuestra compañera Zulma. En este caso es mejor que no des nada. Terminando ya. Y que cures tu miedo primeramente. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Si vas a dar con miedo, es mejor que no dé, porque vas a terminar perdiendo en vez de ganando. Después la gente dice, no, no funciona esto del diezmo. El diezmo siempre funciona. Lo que no funcionamos a veces somos nosotros. Muy bien. Dice, el universo se cobra en algún momento. Aquí falta algo. ¿Qué ocurre si no doy nada como diezmo? Eso es mortal. No te vas a dar cuenta, pero el universo te va a cobrar no 10%, te va a cobrar muchísimo más porcentaje. Y ni siquiera te vas a imaginar que está pagando el diezmo y vas a seguir en deuda. El universo se lo cobra en algún momento. Es así como aparecen las deudas, las pérdidas o los acontecimientos inesperados que nos llevan a gastar más dinero del que teníamos previsto. Esos gastos aparentemente fortuitos no son fortuitos. Einstein tiene una palabra muy sabia. Dios no juega a los dados con la gente. Hay una palabra muy mundana cuando a alguien le va mal en algo. Dice, hoy salí yo sorteado. No, no saliste sorteado. Llegó tu hora de cumplir con ciertas obligaciones de manera compulsiva y en peores condiciones que cuando tuviste que cumplir no lo hiciste. Cuando no das nada como diezmo, estás trabando la circulación de la energía del universo. Cuanto más las trabes, más grande será el esfuerzo del universo por destrabarla.
no piense en esto como un castigo de Dios. Dios no condena ni castiga, porque Él solamente ama. Ocurre que todo el universo funciona con determinadas leyes y para vivir en armonía debe aprender a funcionar de acuerdo con estas leyes. La ley de la circulación es una de ellas y rige a todas las actividades, no solamente al dinero. Si en una amistad no circula la energía de la amistad con un ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo está tu vida? Te deseo que hoy tenga un feliz día. Te deseo que todas tus cosas, de tanto en tanto. Joseph Murphy dice que cuando perdemos un amigo, el gran maestro Joseph Murphy, autor del libro El poder del subconsciente y 30 y pico de libros más, y es un hombre que prohibió se lo engrandezca. Él pidió que ni siquiera su nombre sea mencionado. Él no ha encontrado ningún autor que haya pedido eso. Y él dice que nosotros deberíamos de hacer un diezmo a los amigos, que un 10% de nuestro tiempo deberíamos de prestarle a ese amigo. Y a veces descuidamos mucho y de repente la relación se enfría. Y es muy triste ver una relación que era muy fuerte de repente enfriarse de manera calamitosa. Uno hasta se siente muy mal porque no siente ya lo que sentía por esa persona que a lo mejor 5 años atrás o 10 años atrás era prácticamente tu respiración. Bueno, gente querida, espero que esta clase les sea de utilidad y le ayude a ir orientándose al cumplir esta ley tan poderosa. Gracias por tu presencia, gracias por tu aporte, gracias por escuchar, gracias por lo que preguntaron, a aquellos que preguntaron, pero en particular, gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Nos veremos el próximo sábado con la bendición de Dios. A ustedes.